Bueno, hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo año y nuevo ciclo de conferencias del museo. La verdad es que me fastidia por Pepa, evidentemente, que es como se llama, Josefa Martí Solana, pero a ella le gusta que la llamemos Pepa. Normalmente las conferencias suelen tener muchísima más gente. Yo creo que esto de estar 3 años parados frena un poquitín, así que habrá que ir cogiendo poco a poco el ritmo. Bueno, Pepa Martí, que es una de las expertas mundiales más importantes que hay, no a nivel español, sino a nivel mundial, sobre arqueología submarina, ha tenido la deferencia de acompañarnos hoy. Además de acompañarnos hoy, porque pasado mañana se va a México. El martes se va a México. No es de Santander, no es de Cantabria. Un poquito más para abajo. Pues un poco más para abajo. Y bueno, ella nos va a hablar sobre naufragio de Trafalgar, análisis y estudios arqueológicos de las piezas de artillería. Y yo les voy a comentar un breve currículum. Bueno, un breve, te voy a resumir yo, porque si no, yo estoy hasta las 9 y ella hasta las 11. Pepa Martí es técnica de intervención e investigación del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Licenciada en Geografía e Historia, especialidad en Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Arqueología Náutica Mediterránea por la Universidad de Barcelona. Arqueóloga subacuática con larga experiencia en intervenciones arqueológicas, trabajos de campo de prospecciones, excavaciones subacuáticas, tanto a nivel nacional como internacional. Ha colaborado en Holanda, Dinamarca, Israel, Francia. Cuenta con numerosas publicaciones en ámbitos, además de una larga experiencia en formación de especialistas, ya que desde el CAS se abre la potencia de la formación teórico-práctica en arqueología subacuática. Ha sido docente, además, de cursos internacionales en Senegal y México, y forma parte del profesorado desde su primera edición del Máster de Arqueología Náutica de la Universidad de Cádiz. Bueno, yo simplemente, como todos los años y con todos los conferenciantes, en nombre de la asociación, de la cual soy presidente, dar las gracias a Pepa por acompañarnos y la dejo con la conferencia. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar la invitación a poder estar aquí esta tarde. Desde primera hora que Ángel se puso en contacto conmigo, el sí fue rotundo porque es un lugar muy especial en el que nos encontramos ligado a toda la evolución de la artillería en la Armada Española. Yo voy a presentar aquí cómo, desde el punto de vista arqueológico, nos hemos enfrentado gente de arqueología con una formación, como ha dicho ya Ángel, una formación en prehistoria y sobre todo en mundo clásico, cómo nos enfrentamos a analizar no solo artillería, sino artillería debajo de agua. Ya de por sí estaba hablando también con Ramón Orrito, otro experto en el tema, de lo difícil que es sacarle partido de información a una pieza de artillería en un contexto de tierra en el que la pieza parece limpia. Pues mucho más difícil es poder obtener datos de esas piezas en ambiente subacuático, pero en realidad son las piezas que nos van a dar claves muy importantes de cronología y de nacionalidad en yacimientos sumergidos. Se me atasca el puntero. Aquí. Con este, vale. Tenemos que tener en cuenta que la artillería nació para acciones terrestres, pero desde primera hora se mostró tan efectiva que no tuvo que tardar mucho en que alguien pensara que esas piezas montadas en los barcos iban a tener una efectividad muy potente con respecto a atacar a los enemigos. En un primer momento tenemos constatada, por ejemplo, la presencia de artillería en las galeras. Las galeras eran embarcaciones que iban a remo, su desplazamiento era un desplazamiento frontal, con lo cual esas piezas de artillería se colocaban siempre en la parte de delante de la embarcación. Solamente tenían un tiro y ese tiro era en la dirección en la que la embarcación se desplazaba. Con el paso del tiempo, las embarcaciones a vela contaban con más libertad de movimiento y en esa libertad de movimiento se pasó de una artillería en proa, en un espacio constreñido a lo que era
la manga del barco, a poder distribuirlas en los laterales del barco, ganando muchos metros y pudiendo distribuir gran número de piezas. También tenemos que tener en cuenta que la distribución de las piezas de artillería en los barcos no se podía hacer de una manera aleatoria. Tenemos que pensar que cada una de las piezas tiene un peso suficientemente grande para afectar a la estructura del barco y que cuando ese cañón se ponía en movimiento, la fuerza que ejercía hacia todos lados también hacía peligrar o sufría mucho lo que era la estructura del barco. En toda la evolución tecnológica, tanto de la artillería, lo que se intentaba siempre era meterle al barco el mayor número de piezas para tener más potencia de fuego que mi enemigo, pero a la vez los ingenieros náuticos tuvieron que comerse el coco para poder darle a esa estructura naval una estabilidad y una fuerza para ser capaz de soportar ese peso. Hasta el siglo XVIII no se produce lo que es una clasificación, una ordenación de los cañones que iban a bordo de los barcos. Es decir, a partir de esta fecha se estandarizan los modelos, las producciones y los modelos que iban a bordo de los barcos y el número de piezas de bocas de fuego que tenía que llevar cada uno de los barcos, así como el tipo de calibre que tenían que llevar los barcos. La primera clasificación que podemos hacer de las piezas de artillería, a grosso modo, porque esto tampoco es la tecnología no termina un año y el año siguiente se acaba y comienza una nueva, pero a grosso modo se pueden distinguir 4 épocas en la artillería. En la primera época es la artillería que se produce de una manera, entre comillas, artesana. Era una artillería que se fundía, que se hacía se forjaba a mano y eran producciones muy locales y muy específicas. Se fabricaba el cañón y se fabricaba un cañón con una munición apta solo para ese cañón. No había medida. Estas piezas se construían pues como con una caña de hierro que iba reforzada para darle a la estructura fuerza y reforzarla a la hora de los disparos. Son características, las piezas más características de este periodo histórico son las bombardas y se caracterizan por tener esas piezas alrededor que refuerzan la estructura. Para que nos hagamos una idea, esto es un cañón de borda, fuera del agua, y así es como tenemos que identificar esa misma pieza debajo del agua. Debajo del agua, las piezas, yo siempre digo que el hierro es una golosina para la vida marina, tanto para los animales como para las plantas. Entonces todos los animales y las plantas se van depositando, van muriendo, se van poniendo otros seres vivos encima y van creando una capa de concreción. Esa capa de concreción, a pesar de que lo hace la naturaleza, sí que se va adaptando a la forma que tiene el objeto y nos permite identificar debajo de agua algunos aspectos de esas piezas, como por ejemplo, si vemos aquí, intuimos aquí, la pieza la he puesto aquí para que nos sirva de modelo, veis cómo esa concreción en las partes de las anillas se han ido engrosando y nos llama la atención debajo de agua esa forma redondeada y hace que nos fijemos en un objeto. La segunda época estaríamos en se fabricaría la artillería principalmente en bronce, no dejaba de existir todavía las piezas de hierro, estamos hablando de los siglos XVI y XVII, y las piezas más significativas serían el cañón y la culebrina. La ventaja que tienen las piezas de bronce es que a la hora de tratarlas, por ejemplo, es mucho más fácil de tratar para conservar una pieza de bronce que una pieza de hierro, y además el bronce da la opción de poder, a la hora de hacer el molde, de ponerle tanto en el mismo molde lo que se quiera representar, como una vez que está hecha la pieza, información que se labraba sobre, por ejemplo, la faja alta de culata, en las que nos dan datos muy significativos como puede ser el autor, la fecha de fundición o el lugar de fundición.
El problema es que las piezas de artillería de bronce no son tan fáciles de encontrar debajo del agua. En la tercera pieza, en la tercera fase, conviven la artillería de bronce con la artillería de hierro. Pero ya estamos hablando de hierro fundido. Y ese hierro fundido ya guarda unas características especiales porque ya se hacen dentro de las ordenanzas. Es decir, existe una reglamentación de cómo se tiene que fabricar el cañón, qué medidas tiene y qué calibres son los que se tienen que usar. En esta artillería de ordenanza, en lo que hablaba de esa reglamentación, con unos modelos estandarizados que van evolucionando a lo largo de los años porque la tecnología va haciendo que esos modelos se vayan perfeccionando. Y todos esos aportes tecnológicos se van implementando en el cañón y van haciendo que los modelos formales vayan cambiando. Esa artillería de hierro fundido no significa que no se siga haciendo artillería de bronce. Esto tenemos dos ejemplos de dos piezas que se han localizado, una en Cádiz y otra en Huelva, en la zona de Cartaya. Son producciones de la fábrica de Sevilla ya de inicios del siglo XIX. Y la cuarta época, que se caracterizaría ya desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, con la artillería de acero, artillería de retrocarga y de ánimas rayadas. Para que podamos entender cómo yo muchas veces me pregunto, bueno, ¿yo cómo he llegado a estar aquí hoy hablando de cañones? Digo, plantearme la conferencia me ha hecho pensar que, lo que os decía, de una formación clásica, empiezo a trabajar en la Bahía de Cádiz, mis primeros trabajos fueron controles de dragado, controles arqueológicos, en los que salían cañones. Pasamos después a hacer prospecciones arqueológicas, te tirabas al agua y te encontrabas cañones. Hacíamos excavaciones y nos encontrábamos cañones. Hacíamos trabajo de campo, de hablar con pescadores, con gente, con buceadores, y al final te decían, he visto cerámica por aquí, pero sé dónde hay cañones. Y claro, en un primer momento nosotros nos enseñan a catalogar, a inventariar, a clasificar la cerámica romana, la cerámica púnica, pero te enfrentas a un cañón y no sabes prácticamente qué hacer con él. Al principio pues te decía, bueno, pues como hacer una planimetría por lo menos para poder posicionarlo. Después tomabas unas medidas que tú decías, bueno, en realidad no sé para qué estoy tomando estas medidas, pero las tomo. Y con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que ahí hay un mundo por estudiar que puede aportar muchas informaciones en los yacimientos arqueológicos. Es además un material que es muy difícil de expoliar. La gente se puede llevar un cañón de bronce e intentar meterse en un lío por expoliar un cañón de bronce, pero no por un cañón de hierro. Perdón. Entonces tenemos que ponernos en situación, y esa situación es la Bahía de Cádiz, con unos condicionantes físicos que van a limitar y también a acotar nuestro trabajo. Esas acotaciones son principalmente que es una zona muy poco profunda. Estamos dentro de una bahía que tiene tanto, en esta imagen que vemos aquí, la desembocadura del río Guadalquivir, que por las corrientes, toda esa sedimentación de manera natural baja hacia la Bahía de Cádiz, y dentro de la Bahía de Cádiz tenemos aquí el río Guadalete, que recoge toda la pluviosidad de la zona de la Sierra de Cádiz, que es uno de los sitios de España donde más llueve. Entonces tenemos una bahía con una fuerte sedimentación. Además de eso, esa sedimentación hace que la bahía esté muy antropizada. Es decir, que los barcos para entrar necesiten una canal que es artificial y una canal que se tiene que mantener, el calado de esa canal, para que los barcos puedan pasar. Esas alteraciones antrópicas, y pongo aquí uno de los últimos ejemplos en los que hemos trabajado, la tenemos muy clara en este caso concreto. Esta es una intervención arqueológica que se hizo en el año 2012-2014. Como la mayoría de los puertos actuales, puerto de Barcelona, Málaga, Cartagena, las ciudades se quieren abrir a los puertos y los puertos se quieren abrir a las ciudades. Entonces, el puerto de Cádiz, en su planificación, pues tiene previsto que las grúas que actualmente tienen aquí, que hacen que esta parte de aquí del puerto, la parte del puerto comercial, esté cerrada, quieren hacer un traslado de esta grúa hacia este espacio que está aquí, que se ha creado de manera artificial. Es la nueva terminal de contenedores. Para hacer esa nueva desplanada, esa nueva terminal de contenedores,
se tuvo que bajar el calado de ese fango entre 9 y 11 metros, tanto en la zona que ocupa la nueva terminal de contenedores, como en la zona exterior para la maniobra, el reviro de los barcos. Bueno, pues en esos trabajos de dragado aparecieron 3 barcos. En primer lugar, apareció el barco, el que se denominó Delta. El primero que apareció se le puso Delta y con eso se creían los arqueólogos que ya estaba todo hecho. Hasta que le empezó a salir un segundo y ya tuvieron que ponerle número. El barco Delta 1, de la segunda mitad del siglo XVII, es un barco del que no sabemos la nacionalidad, pero sí que llevaba, no sabemos si como carga o como uso del barco, 27 piezas de artillería de hierro sueco. Y parte del cargamento que llevaba también eran lingotes de plata, que actualmente están depositados en el Museo de Cádiz. El pecio Delta II es un pecio del siglo XVI que mi jefa, ha presentado su tesis doctoral hace un mes y espera leerla para octubre o noviembre, y ha identificado ese barco como uno de los primeros barcos, un barco genovés al servicio de Felipe II, que llevaba como carga cañones de bronce, cañones genoveses, que había recogido en Cartagena, había hecho una parada en Cádiz, y su destino final era Lisboa para formar parte de la Armada Invencible. Ese barco no llegó a su destino porque en 1587 el pirata Drake atacó la ciudad de Cádiz y hundió este barco. Y el Delta III es un barco que se encuentra en peor estado de conservación, y es muy curioso porque aquí se han localizado alguna pieza de bronce completa y cargada, un cañón de borda cargado con doble munición, y lo curioso es que llevaba como parte del cargamento restos de bronce para su fundición. No sabemos el destino que tenía, pero estaba en la bahía de Cádiz, algunos dicen que por temporales, otros dicen por ataque, no sabemos muy bien la causa de ese naufragio. Y otros condicionantes físicos que tenemos, el problema de la visibilidad, normalmente es una visibilidad muy mala. La vida marina, que sobre lo que os decía sobre el hierro, hace que a pesar de ser piezas muy grandes se mimeticen y muchas veces sea muy difícil localizarlas. Y en las zonas más a la bahía exterior, donde los fondos son de arena, hay zonas de dunas móviles que te pueden tapar y destapar el yacimiento. Para que os hagáis una idea, mirad cómo un cañón que se encuentra completamente exento se llena de vida marina, y cómo se localiza un cañón que se ha quedado cubierto de arena, que se ha perdido la arena y no ha dado tiempo a que se concrecione. En este caso vemos que el cañón se encuentra completamente limpio y somos capaces de ver los refuerzos y cómo se comporta la boca. Así todo, esto que vemos aquí, para que nos hagamos una idea, es el muñón de un cañón. Es decir, este es un cañón de Trafalgar, el fondo natural se tendría que encontrar, más o menos calculo yo, que a 1 metro de altura, puesto que esto de aquí es un cañón que en su caída se ha quedado de lado, y por eso lo que presenta es el muñón. En esas dificultades para la identificación de las piezas de hierro depende mucho sobre el fondo en el que se encuentre. Cuando se encuentra sobre un fondo de roca se tiende a mimetizar y es más difícil su localización, mientras que cuando lo encontramos, por ejemplo, siendo el mismo yacimiento aquí en un fondo de arena, llama mucho la atención porque esa vida marina hace que te fijes en esa anomalía que se produce sobre la arena. Y en el momento en que te fijas ya vas viendo forma e identificas. Otro factor importante con respecto a la zona de la bahía de Cádiz, que es una zona en la que ha habido un expolio muy fuerte, tanto por buceadores deportivos como tenemos que tener en cuenta que en Cádiz se encuentra uno de los núcleos de buceo de la Armada, entonces se tenía mucho acceso a tener botellas y a poder hacer prácticas en yacimientos arqueológicos, como nos contaban. Ese expolio ha estado muy frenado, ha habido mucha mano dura por parte de la Guardia Civil, ha habido mucha concienciación y es verdad que existe, pero no dejan de sorprendernos. Esto es del 2020 también. Expolio de materiales, es decir, quien pasa mucho tiempo en el agua no tiene mucha dificultad en encontrar yacimientos arqueológicos y muchas veces con mucho material en superficie.
¿Cómo documentamos la artillería en yacimientos subacuáticos? Pues lo que comentaba antes, desde un primer momento lo que hacemos simplemente es documentar. Es decir, hay veces que no sabemos lo que estamos documentando, pero son datos que vamos guardando, porque uno de los inconvenientes que tiene la arqueología subacuática es, con respecto a la arqueología de tierra, es que cuando yo quiero ir a un yacimiento de tierra, solamente tengo que coger mi coche, desplazarme y verlo, o estudiar o medir. Y si dentro, cuando voy a mi casa me faltan 2 datos, nada más que tengo que coger mi coche y volver. En el caso de la arqueología subacuática, al necesitar embarcaciones, se nos complica mucho la historia de ir a un yacimiento y tener que ir a buscar más información. Con lo cual, la norma es, me traigo todo lo que pueda, cuando ya esté sentada, analizo y veo qué información puedo sacar de los datos que he obtenido. Entonces, como os hablaba, la localización, es importantísimo tener los cañones referenciados, toma de medidas, planimetría, documentación gráfica, algunos análisis, algunos detalles constructivos que nos pueden empezar a dar pistas de cronología o de nacionalidades y en algunos casos concretos, debajo de aguas hacemos descompresiones puntuales, sobre todo para buscar marcas en los cañones que nos puedan dar esa información que el cañón con la compresión no nos ofrece. Para lo que es para la localización, pues hacemos prospecciones tradicionales en las que marcamos zonas en las que tenemos información, nos tiramos al agua, 2, 3, 4 buceadores, marcamos rumbo y vamos batiendo la zona en busca de hallazgos, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, información que nos viene de una zona determinada con piezas de artillería, en este caso concreto. Y otras veces, cuando las zonas son muy amplias, recurrimos a lo que se llaman prospecciones geofísicas. Son barcos que llevan una serie de aparatos a remolque que van emitiendo unas señales y ese rebote de señales se transforma en una imagen que nos sirve para hacer sobre pantalla o sobre papel una prospección sin tener que meternos en el agua. Esto que veis aquí, por ejemplo, es como se medían sobre un fondo de arena piezas de artillería. Que cuesta trabajo poder discernir en una pantalla este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que en algunos tipos de fondos esa forma rectilínea, cuando te vas y mides las piezas, y cuando junto a esa pieza cerca hay otra, ya te va dando pistas para poder decir, este lo tenemos que marcar como un punto de inmersión, porque posiblemente estemos delante de un naufragio o de restos de artillería de un naufragio. La toma de medida, planimetría para ubicación de los restos, y es fundamental cuando estás en un yacimiento. Claro, si es una pieza aislada no tienes mucho problema, pero cuando vas a un yacimiento que tiene muchas piezas de artillería es fundamental individualizarlas. ¿Por qué? Se nos ha dado el caso, por ejemplo, en el yacimiento francés del Bucentauro, que nosotros tenemos una planimetría con 22 cañones y los tenemos posicionados. Entonces, antes de tenerlos posicionados, hay alguien que nos decía, pues cerca de Chapitel yo he visto cañones, pero serán los mismos, seguro que son los mismos que vosotros tenéis. ¿Serán los mismos? Puede que sean los mismos o que no. Con lo cual, si tenemos un punto exacto de cada una de las piezas de la artillería, sí que podemos comparar si vamos a una nueva, si nos encontramos ante una pieza que ya tenemos o es una pieza nueva del yacimiento. Para poder completar lo que sería lo ideal, ese mapa subacuático de artillería de la Bahía de Cádiz. Esto que tenemos aquí no es más que una carcasa de metacrilato con un GPS interior, que lo que hemos conseguido es poner una boya y arriba lo que da la señal del GPS. Cuando vamos debajo de agua estamos hablando de piezas de artillería donde centímetro más, centímetro menos te da lo mismo. Estamos hablando de piezas de 2,70 hasta de 3,30 metros. Consigues poner la boya a pique y vas tomando posición, y esa posición luego lo vas pasando a carta y te da un plano del sitio arqueológico sin necesidad de tener que salir o de tener que ir lanzando una boya para ir tomando posiciones. Documentación gráfica, lo que os decía tanto de los yacimientos. Aquí tenemos, por ejemplo, algún ejemplo de cómo se realizan fotos con mosaicos, sobre todo en estructuras navales. ¿Y qué información
¿Qué información nos pueden dar las piezas navales? Siempre tenemos que pensar que las piezas de artillería que encontramos en los barcos no dan verdades absolutas. Y no dan verdades absolutas porque, al fin y al cabo, el pecio, esa cápsula cerrada que tiene un día concreto de hundimiento y en ese hundimiento va la vida y los objetos de ese día, pueden darnos, la artillería nos puede dar errores. ¿Por qué nos pueden dar errores? Por ejemplo, hemos constatado que, después pondré el ejemplo, un barco francés, Bucentauro, salido de astillero en el año 1804, hundido en octubre de 1805. Y hemos sacado un cañón del agua del año 1780. Si yo saco ese cañón del agua y me quedo ahí, yo no puedo decir que ese barco es el Bucentauro, porque no me sale la cuenta. Es decir, necesitas analizar el conjunto de la artillería que te va dando información, más el conjunto de los otros restos materiales para poder afirmar algo rotundo como el nombre de un barco o la nacionalidad. ¿Qué información podemos traer? Bueno, en primer lugar, el análisis de las piezas como elementos individuales. Y como elementos individuales podemos analizar calibre y los elementos morfológicos que tecnológicamente se han ido incorporando a las piezas y que nos van a ir dando fechas. Si un elemento tecnológico, por ejemplo, los contramuñones en Francia se estandarizan a partir de 1786 y me encuentro eso debajo del agua y sé que el barco francés, ya por lo menos puedo decir que de 1786 en adelante es el pecio que tengo. Ya le puedo poner una especie de paréntesis a una fecha. Después eso, las piezas de artillería como elementos tecnológicos y en constante evolución, es decir, los mejores científicos los tenía la Armada, el Ejército, y todo su saber estaba orientado a conseguir piezas más eficientes y conseguir mejorar la cadencia de tiro, la tecnología del disparo, porque es que el poderío de la Armada y del Imperio estaban basados en esas piezas. Y luego también la información que nos puede dar los cañones como representaciones del Estado. Es decir, al fin y al cabo son piezas que construía el Estado para su defensa y que de alguna manera marcaban como propiedad. Y luego el análisis del conjunto de piezas nos va a dar, por ejemplo, si he podido distinguir calibre, me va a decir cuántas cubiertas podía tener ese barco, qué tamaño podía tener ese barco, en qué momento determinado ese barco se había hundido. Por ejemplo, los calibres de 36, normalmente los barcos no llevaban calibre de 36. Era tal el peso que tenían que soportar la estructura del barco que no lo llevaban en una navegación normal. Por eso cuando las armadas allá a finales del 18, principios del 19 se enfrentan, nos recuerda un poco a los chistes que hacía Hitler de decir, bueno, ¿y cuándo nos vamos a pelear? ¿Y cuándo nos vemos? Tenían que quedar en una cita para enfrentarse porque necesitaban mucha preparación. Entre otras cosas, artillar sus barcos para una guerra y meterles calibre del 36. En los yacimientos arqueológicos, por ejemplo, nos interesa también esa distribución de piezas, porque esa distribución de piezas nos puede decir, por ejemplo, tenemos un barco nosotros en Conil, que es que hay una vaguada a 3 millas de costa, hay un pico que tiene 3,5 metros de altura, y ahí, en una vaguada de roca, hay 62 cañones. Es decir, toda la pinta de que ese amontonamiento de piezas se tuvo que deber a que el barco se dio con ese bajo, hubo un movimiento de las piezas y todo el barco cayó. Regueros de barcos que se producen cuando tiran cañones por la borda cuando tienen una persecución para aligerar peso. Otro análisis muy singular, y yo que he estudiado bastante el tema de Trafalgar, es la artillería después de una batalla. Es decir, qué información se puede sacar y qué conclusión podemos sacar en un yacimiento de saber si ese barco hacía una navegación normal o venía de la batalla. La artillería también como material de carga, como material de transporte, y que muchas veces en muchos pecios aparecen mezclados tanto la artillería que llevaba el barco como la que venía de carga. Se me ha ido. Ahí. Vale, ya sale.
Esto es lo que os comentaba, por ejemplo, de los detalles constructivos. Este sabíamos que era un barco francés, naufragado en la batalla de Trafalgar, y sabemos también que los franceses, a partir de la ordenanza de 1786, añaden a sus cañones lo que se llaman contramuñones. Esto es un cañón de hierro, está completamente concrecionado, pero lo que os decía, no deja de perder esa concreción que se hace de manera uniforme. Este cañón estaría boca abajo, vemos aquí lo que son los muñones y vemos aquí cómo se distinguen perfectamente esos contramuñones. Me llama la atención, por ejemplo, que hemos estado viendo la última pieza que ha entrado aquí en la acabada, un cañón de 36 español del año 93, y que no llevan ese tipo de refuerzo. Es decir, la artillería francesa y la española han estado siempre muy unidas, pero ya a partir de aquí ya no eran tan amigos. O no espiaban tanto. Lo que os comentaba. Estamos en Trafalgar, barcos de finales del siglo XVIII, de principios del siglo XIX, y hemos trabajado principalmente en 3 pecios que son franceses. ¿Qué ventajas tenemos nosotros? Y yo le decía a Ramón que me he mal acostumbrado porque he empezado a trabajar la artillería en pecios franceses que tienen lo que yo llamo la Biblia. La Biblia es un trabajo de Boudriot. Este hombre era delineante y tiene unos libros magníficos sobre construcción naval, de los barcos de 74, de los barcos de 80, y tiene otros que son sobre la artillería francesa de 1680-1815, donde creo que por ser delineante, tiene una visión muy, entre comillas pongo arqueológica, de las piezas de artillería. Es decir, muestra todos los dibujos con tal cantidad de detalles que tú, cualquier persona, nosotros hacemos prácticas con alumnos, le ponemos los dibujos de Boudriot, le ponemos un cañón y le digo, bueno, ahora con esto y con esto, a ver si tratas de identificarlo. Toma medidas y se identifican. Cosa que no pasa con la artillería española y es un problema que tenemos. Y ese problema es que si no tenemos esa identificación, también lo he hablado con Ramón, puede haber cañones que se hayan fabricado aquí en la Navada, que estén en Australia y que no sepamos que es un cañón español. Porque no hay ninguna referencia para alguien de Australia que quiera hacer una comparativa y pueda llegar a la conclusión de que ese cañón es español. Entonces, eso se echa en falta en la artillería española. Bueno, y los franceses lo que también eran muy organizados a la hora de realizar los marcajes de los cañones. Y eran tan organizados que ponían, por ejemplo, aquí no se lee bien, pero ponen Compañía de Creusot, que es una fundición francesa. Aquí este está marcado con Ducien Rouel. Aquí solamente tenemos números, pero la artillería en esta época, en la artillería francesa, hay otro dato también característico. Es decir, si yo cojo un cañón francés de esta época y lo corto con un cuchillo por la mitad, los muñones no los voy a cortar nunca por la mitad, porque están de la mitad del cañón hacia abajo. Con lo cual, cuando nosotros vamos buceando debajo de agua, a simple vista, mirando la distancia que hay entre los muñones, somos capaces de distinguir si el cañón se encuentra boca arriba o boca abajo. Si el cañón se encuentra, tenemos listados a interminables hechos de qué parte de los cañones son accesibles, y lo tenemos a mano, para poder descompresionarlo y obtener información. Normalmente, eso siempre en los cañones franceses en esta época son la faja alta de la culata y los muñones. Entonces, de cada cañón tenemos hecho, pues este está del revés, con lo cual no tiene accesible la faja, pero tiene accesible el muñón derecho. Pues cuando hacemos las descompresiones, nos vamos a ir, vamos obteniendo datos. Y entre esos datos, pues obtenemos la procedencia en las fundiciones y en los muñones, creo que el siguiente, ¿ves? Y en los muñones vienen, por ejemplo, datos de procedencia, esto es Forgenet de Rouel, y aquí incluso el maestro fundidor que firmó la pieza, es decir, fabrican la pieza la prueban, cuando esa pieza estaba probada, el maestro fundidor la firma para darle su visto bueno, del que se hace responsable de esa pieza. Esto es una pieza de Bainot, de uno de los cañones que sacamos, y aquí aparecen numeraciones que se corresponden con los pesos en libras francesas de las piezas de artillería. Con lo cual, si hay veces que tenemos problemas porque no podemos medirlos enteros, de poder identificar los calibres, si no podemos ir a los pesos, porque la diferencia de pesos, los pesos no son exactos, pero un cañón tiene que, por ejemplo, un cañón de 24, tiene que, un cañón de 12 largo,
pesa 3.300 libras, pues puede ser 3.480, 3.500, no sé cuánto, pero siempre no se nos va a ir ni a un calibre superior ni a un calibre inferior, con lo cual eso nos sirve también para la identificación. Y una vez que nosotros hacemos esa descompresión, que se hace de una manera mecánica, es decir, se golpea hasta que se le quita esa capa de concreción, se limpia el grafito, que es lo que suelta, le quitamos esa capa de concreción calcárea, que es una capa dura, y debajo aparece una capa de grafito que lo produce el propio hierro con iones que va soltando del tiempo que lleva la inmersión en el mar. Eso se limpia y aparecen perfectamente las marcas que tenemos. Y una vez que eso lo tenemos constatado y lo documentamos, debajo de agua, con una masilla epoxi de 2 componentes, una especie de plastilina, se hace una especie de masilla, se sella y es una masilla que lo cubre, lo protege y lo endurece, y en cuestión de un par de meses somos incapaces de saber qué cañón ha sido el que hemos descompresionado porque se encuentran completamente colonizados. También es muy importante llevar a cabo un análisis de la munición. Tenemos que tener en cuenta que ningún barco lleva a bordo munición que no vaya a necesitar. Con lo cual, si no tenemos cañones, sí que sabiendo las municiones podemos saber los calibres que tenía ese barco. Salvo que lleguemos a la conclusión de que se trata de un barco que ha estado en una batalla con otro y podamos tener mezclada tanto munición del propio barco como munición recibida del barco enemigo. Y también da mucha información las huellas de uso. ¿A qué le llamamos huellas de uso? Pues aquella información que da el cañón que no venían en su estado original, pero que con el devenir que haya tenido ese barco en su naufragio, puede mostrarnos algunas cosas curiosas. Mira, esto que tenemos aquí son fotografías de la artillería de bronce del Bucentauro que se expolió en los años 80. Es lo único que tenemos. Esto es un nuevo bus francés de bronce y que, si os dais cuenta, tiene aquí un disparo de una bomba que ha dado en el blanco. En condiciones normales, esta pieza, si ese barco hubiera llegado a su destino, hubiera ido a arsenal y esa pieza sería una pieza inservible, porque ya no podría volver a disparar porque aquí ha perdido mucho grosor de pared. Lo mismo que, por ejemplo, tenemos aquí en esta otra pieza, que si nos damos cuenta le falta una de las asas. Un cañón, en el momento que sufre la pérdida de las asas, la pérdida de los muñones o un accidente de este tipo, son cañones que quedan inservibles. Entonces, en condiciones normales se bajarían del barco y meterían piezas de repuesto. Si esto no lo encontramos en un barco, es porque ha tenido un encuentro, una batalla, y ese barco no ha llegado a su destino. Y en este caso también tenemos aquí, que las diapositivas no se ven muy bien, aquí vemos un cañón también de hierro, esto es una foto de Ibiza en la que le falta un muñón. Y hay otra serie de elementos que podemos ver en los cañones o que pueden aparecerte en las excavaciones arqueológicas que nos pueden dar información sobre las piezas de artillería. Y son los elementos que formaban parte de todo el accesorio que llevaban los cañones. Esta imagen que tenemos aquí es una llave de chispa que se le acopló. Los cañones en un primer momento eran cañones de fuego directo, así se cargaban con la pólvora, la munición, su taco correspondiente, se llenaba el oído de pólvora y alguien con fuego se paseaba por el barco dándole servicio a los cañones. Esto, imaginaros lo que puede suponer una batalla en un barco que no es estable, que está en movimiento, primero porque está en el agua, segundo porque está disparando en diferentes cubiertas, en diferentes baterías, y encima está también recibiendo disparos del enemigo. Más de una vez un barco ha saltado por el aire por un problema de este tipo, de que una mecha caiga en un sitio donde haya pólvora y el barco reviente. ¿Qué hicieron? Pues en un momento determinado se le acopla a los cañones una llave de chispa como podían tener las armas ligeras, que por un gatillo y con dos piedras de siles, por percusión,
producían una chispa y encendían de manera automática el fuego de los cañones. Esto que vemos aquí, que también lo vemos en alguna de las piezas que tenemos por ahí, nos está diciendo ya, por ejemplo, nos está diciendo ya que este cañón ya se fabricó cuando las piezas, a los cañones ya se le acoplaban las llaves de chispa. Ya tenemos ahí una fecha a partir de la cual podemos decir que ese naufragio, a partir de esta fecha podemos abrir paréntesis. Otra ventaja que tenemos es que esas llaves de chispa, por ejemplo, estas de aquí, vienen ya, son producciones, estamos hablando de finales del 18, primero del 19, son producciones industriales que se hacían en fábricas y producciones que se marcaban, con lo cual ya el diseño de la pieza nos da una información, pero ya en la misma pieza viene información sobre lugares de procedencia. Lo que os comentaba, nos tirábamos al agua y veíamos cañones, hablábamos con la gente y había cañones, y toda esa información sobre cañones que nos iban contando te daba la sensación como que, vamos, yo cojo un punto de la bahía de Cádiz, de la parte interna, el saco medio, perdón, pongo un dedo en así, me tiro y me voy a encontrar cañones. Y es que es así. Y es que es así. El problema es que la gente que bucea, la gente que pesca, está tan habituado va a pescar y va a lo suyo, evidentemente, a ver cañones que no toma referencia. Y entonces siempre te dice, pues mira, yo pesco las hurtas por no sé dónde, te dice el nombre de una piedra en la que conoce él, y ahí hay cañones. Entonces es muy difícil obtener un posicionamiento de esas piezas, pero sí lo que vamos haciendo, y llevamos haciendo desde hace 25 años, es recoger toda esa información para ir haciendo un mapa tanto de las piezas de artillería que ya tenemos localizadas y puestas sobre plano, y de esa información de que nos dicen, además nos lo dice uno, y tú dices, bueno, pues este a lo mejor puede tener mucha imaginación y se lo está inventando. Pero vamos a la base de datos y 10 años más tarde otro nos vuelve a contar que también pesca a pulmón, que en tal otro sitio ha visto cañones. Con lo cual, damos la información por buena, pero nos falta esa localización. Y otra cosa, cuando hablas con ellos, todos los cañones que hay debajo de agua son de Trafalgar. Da lo mismo que le enseñes un cañón del siglo XV que te dice, eso seguro que lo lleva en un barco de Trafalgar. Esta es la base de datos con la que nosotros trabajamos, es una base de datos, tenemos yacimientos catalogados que tienen su punto de coordenada y su información en una base de datos concreta, y esta es una base de datos donde vamos guardando toda la información. Y al cabo de los años, después de tanto tiempo, las informaciones vuelven a aparecer. Vuelven a aparecer porque, lo que os digo antes, son datos que son reales, que falta esa constatación. Pero que la gente que se acerca y que nos va diciendo donde hay cerámica, donde hay un barco contemporáneo, donde hay referencia a hallazgos casuales, todo esto se va recogiendo y tenemos un mapa paralelo de posibles yacimientos. Esto que vemos aquí sería la ciudad de Cádiz, ¿vale? La parte de la caleta, señalados en verde la distribución de artillería de la que tenemos localizada, y señalada en rojo la información que se ha sacado de esa base de datos, que sabemos que está ahí, pero aún no la hemos encontrado. Y pasamos ahora a 3 ejemplos prácticos de 3 yacimientos de naufragios de la batalla de Trafalgar. Cuando vienen escolares o universitarios al balneario, nosotros tenemos ahí una pieza procedente de uno de los barcos franceses y siempre les pregunto, bueno, ¿cuántos barcos se hundieron en Trafalgar? Unos 10, 20, 30, 50. Pero bueno, pues si nos vamos a buscar barcos a Trafalgar, en Trafalgar solamente se hundió un barco. Explotó el Aquile y no sé si era a las 5 de la tarde, y a esa hora se miraron como en los chistes, los ingleses, los franceses, los españoles, y dijeron, vamos a alejarlos, que ya nos hemos hecho suficiente daño. Y fue desde ese momento que los barcos, los que estaban muy dañados, buscando refugio en Cádiz, donde fueron perdiéndose, los que estaban más dañados se fueron perdiendo por el camino, y los que parecía que tenían más posibilidades de entrar en puerto, la tormenta que se desató, que han hecho análisis de esa tormenta desde el punto de vista de datos meteorológicos, y fue lo que podemos tener ahora una pamplina en relación a lo que se sufrió el temporal inaudito que hubo en esos días en Cádiz, que hizo que se hundieran la mayoría de los barcos. Esta es la referencia de los 15 barcos que se hundieron en la batalla.
franceses y españoles, ingleses no se perdieron ninguno, y así a cálculo, porque tampoco tenemos datos exactos, pero para hacernos una idea, esto sumaría la pérdida a unos 1.200 piezas de artillería, teniendo en cuenta que se hicieron rescates, pero tampoco estaba España muy boyante para, después de la tragedia que se había producido, invertir dinero en el rescate de piezas. Algunas se rescataron, las que estaban más cerca de costa, pero muchas tienen que quedar todavía en el agua. Se calcula que el número de muertos de esta batalla pudo ser más o menos de unas 4.000 personas y 3.000 personas el número de heridos. Y de los 3 naufragios que vamos a hablar son 3 barcos franceses, va a ser del Bucentauro, del Indomptable y del Faubourg. Esta imagen no se ve bien porque son tablas, pero este es el libro del que os hablaba, que es la Biblia para la artillería francesa, porque viene desde un punto de vista arqueológico, desde un punto de vista histórico, sobre todo arqueológico, la posibilidad de ir a buscar ahí información sobre medidas, sobre diseño y sobre calibre. Estas diapositivas se ven muy mal, pero serían distintos diseños de cañones que parecen, si lo viésemos de manera aislada, nos podrían parecer los mismos, pero si tenemos el boceto del dibujo y lo comparamos, vemos que son diferentes y eso nos están dando diferentes ordenanzas. El navío Bucentauro fue el buque insignia de la batalla de Trafalgar. Villeneuve, que llevaba el mando de la unión de franceses y españoles en la batalla. Este barco había salido de astillero, lo habían puesto en servicio en el año 1804 y se hundió en octubre de 1805. Es decir, como barco era de los más modernos, pero Francia perdió varios de los barcos que perdieron también son ya de principios del siglo XIX. Es decir, había hecho una inversión muy fuerte en hacer barcos nuevos y de los barcos esos nuevos muchos se perdieron aquí en la batalla en Trafalgar. Eran 80 cañones, estamos hablando de más o menos 1.000 personas de tripulación. Y aquí este mapa, esto es la bahía de Cádiz, aquí tenemos Cádiz la ciudad. Esto que tenemos alrededor son los bajos al noroeste. Esto que tenemos aquí son los bajos de la galera del Diamante. Y si nos damos cuenta, los barcos que venían de aquí, de esta posición del sur, necesitaban salvar estos bajos, entrar por aquí, meterse en el interior de la bahía y buscar la carraca. Es decir, venían muy dañados, venían haciendo más agua de la que eran las bombas de achique capaz de sacar fuera del barco, pero la única salvación era poder entrar a la carraca, hacerlo fuerte y poder recuperar los barcos. ¿Qué le pasó al Bucentauro? El Bucentauro iba en medio de la formación y le dieron la grande. Tan grande que lo dejaron sin timón, lo dejaron sin palo y le hicieron mucho daño en toda la estructura del barco. Cuando el barco, una vez terminada la batalla, intentaba darle aquí la vuelta a los bajos, tuvo la mala suerte de subirse aquí, en los bajos del castillo de San Sebastián, y quedarse encallado. El Indomptable, otro de los barcos franceses, pudo arrimarse y salvar a aquellos tripulantes que podían valerse por su pie. Después contaremos la historia del Indomptable porque los tripulantes del Bucentauro no se salvaban ni de una manera ni de otra. En esta imagen vemos lo que sería el casco histórico de Cádiz, vemos los dos arrecifes y aquí coloreado, en azul serían las aguas más profundas, vemos todas estas zonas debajo que quedan emergidas. El Bucentauro tuvo que tocar en algún lugar de esta parte de aquí, porque además tuvo que ser un naufragio visto por Cádiz entero. Imaginaros lo que te tiene que ser saber que los barcos vienen de la batalla, que os lleguen noticias de que los barcos vienen derrotados, ver venir esos gigantes del mar y verlos cómo agonizan. Porque este barco se pasó por lo menos un par de días antes que llegase la hora de su naufragio. Y es una zona en la que tú, quien conozca Cádiz, te asomas en la caleta y estos bajos no tienen justo enfrente. El tiempo no estaría para mucho paseo, pero
el ser cotilla llegas a tu casa mojado pero has visto una cosa fuera de serie. Si tenemos en cuenta que el temporal era un temporal de suroeste, más o menos esta fue la deriva que tuvieron que tomar los restos del Bucentauro. Barcos intentaron ayudarle, le echaron cable, el barco al final consiguió separarse de la roca, pero estaba tan dañado y el temporal era tan fuerte que tuvo que despedazarlo. ¿Y qué encontramos nosotros del Bucentauro? Estamos hablando de cerca de 60 metros de eslora, de 80 cañones. Eso que tenemos aquí son los tres grupos de artillería, 22 cañones, 6 cañones, 6 cañones. Aquí vemos esa individualización de la que os hablaba antes, que en este yacimiento lo tenemos hecho, ¿vale? Que veamos la distribución. Y esta es la tabla de datos que nosotros tomamos de cada una de las piezas de artillería, con toda la información que vamos recopilando debajo del agua y fuera del agua. Esto es de los 22 cañones del Bucentauro. Y llegamos a la parte más práctica y más visual. Mirad, nosotros en el Bucentauro, de esas 22 piezas de artillería, quisimos sacar una. ¿Por qué? Porque en los laboratorios del CAN no habíamos hecho una conservación de una pieza sacada del agua, del tamaño de un cañón, y queríamos hacer un tratamiento de conservación para después que esa pieza de artillería pueda quedar en exposición. Y decidimos sacar una. ¿Cuál sacamos? Aquella que sabíamos que nos iba a entrar por medida en los tanques de desalación que ya teníamos comprado. No nos atrevimos a sacar un cañón de 36 porque dijimos, mira que si después no están bien tomadas las medidas y nos pasa como el chiste, no nos entra en la cubeta. Entonces sacamos un cañón y sacamos este cañón que veis aquí. Este es el aspecto que presentaba el cañón debajo de agua y este es el cañón solamente cuando se le quitó la concreción calcárea. El cañón es un cañón de 12 libras largo, francés, que viene perfectamente marcado como viene en la reglamentación. Esta gente no se habían saltado nada. Ponían todo lo que decían las leyes que tenían que poner. Año 1780, el número 5 de ese año, de esa grada, y 3300, que es el peso en libras francesas. Es un cañón de 12 libras largo y pesa, la libra francesa no llega al medio kilo, más o menos 1500 kilos. Y este es, entre comillas, de los pequeños. Viene firmado por el maestro Bainov y la Forgener de Rouel. Y ese cañón, estamos hablando que el Bucentauro, se habían gastado los franceses la pasta en hacer el barco nuevo, pero la pasta no les había llegado para artillar el barco nuevo. Se calcula que la artillería era la mitad del coste en la construcción de un barco. Y no solo que habían recurrido pues a meter otras cosas, es que este cañón, cuando se hundió el Bucentauro, tenía 25 años. Ya había hecho su servicio. Y había hecho tanto su servicio que se había quedado obsoleto. ¿Por qué se había quedado ese cañón obsoleto? Porque este cañón, cuando se fabricó en 1780, era un cañón de fuego directo. Y cuando se lo montaron en algún momento determinado, o cuando lo montaron en el barco en el Bucentauro para Trafalgar, tuvieron que tunearlo, porque ya los cañones en Trafalgar, los franceses, llevaban los acoples de llave de chispa. ¿Qué hicieron? Pues si vemos aquí, vemos esta muesca que muestra en la culata, vemos estos orificios que tienen aquí, y lo que le hicieron fue un acople para que a través de una faja se le pudiera colocar una llave de chispa para hacerle el disparo. Pero este del cañón no dejó de darnos sorpresas, porque cuando fuimos a hacer el tratamiento de conservación, todo lo que era el ánima, el interior del cañón, los pulpos se meten, la fauna se mete y al final todo el ánima, ese tubo interior, se encuentra completamente colapsado. Y para hacerle la inversión en todos los productos que lleva, la electrólisis, se necesita que la pieza esté limpia. Con lo cual nos tuvimos que plantear limpiar ese cañón por dentro. ¿Cómo se hizo? Pues mira, se colocó el cañón en una posición horizontal, se le puso una mira telescópica para buscar la centralidad de la pieza, se le acopló, se le hizo un invento para acoplarle una cabeza de broca
y con un diámetro inferior al cañón se fue perforando, se le metía por el oído agua para ir refrescando y alegre e inocente de nosotros pensamos que iba a ser una cosa fácil. Cuando iba a la mitad del cañón empezó aquello a sonar, y esto que te pone los dientes largos y tú dices, uy, esto va a llevar premio. Tuvimos que poner la broca un poquito más grande y así conseguimos encontrar la munición. Este cañón llevaba una munición de una palanqueta. Y dijimos, bueno, pues nada, ya ha salido la munición, seguimos. No llevábamos ni 10 minutos cuando volvió a sonar metálico. Tuvimos que volver a ponerle la broca un poquito más ancha para seguir perforando porque el cañón iba cargado con doble munición. Y la siguiente munición que llevaba era un saquete de metralla. El saquete lo vemos aquí descompuesto y esto es un saquete de expolio que he cogido la foto porque se ve mucho mejor la carga, se entiende mucho mejor la carga de munición aquí que aquí suelto. Un platillo metálico con un vástago y alrededor de él se distribuían 20 balas de hierro macizas y todo eso iba entelado formando un conjunto compacto que era lo que se introducía en el cañón. ¿Qué nos pasó también? Pues que cuando analizábamos la artillería de Bucentauro decía, bueno, pues esto es un cañón de 24, esto es un cañón de 36, esto es un cañón de 12, ¿y esto qué es? Porque había un cañón que era muy pequeño. Un cañón que por su forma, a pesar de, como lo vemos aquí, ¿ves? Es un mazacote compacto, pero por su forma decíamos, bueno, pues esto tiene que ser una carronada. Pero ¿qué pasaba? Como teníamos la Biblia de Boudriot, yo me iba a la Biblia de Boudriot y solamente había dos posibilidades de que fuera una carronada francesa. Tomaba las medidas de esas dos carronadas sobre el libro, me iba a este cañón y es que no se parecían nada. Y dijimos, mira, vamos a salir de duda, como vamos a hacer la electrólisis, la cuba es suficientemente grande, vamos a sacar el grande y vamos a salir de dudas con el pequeño. Y se trajo esta segunda pieza. Sorpresa de esta segunda pieza, que cuando se empezó a descompresionar, la primera letra que nos salió una W. Digo, vamos, francés no las gasta, y nosotros tampoco. Con lo cual teníamos una carronada inglesa. Una carronada inglesa de 24 pavos y posiblemente sea temporalmente la pieza más moderna que llevaba el barco del Bucentauro, porque la carronada se le calcula que puede ser de 1802 o 1803. ¿Qué hacía una carronada inglesa? Bueno, ya empezaron a decir, bueno, mi jefa me decía, bueno, pero vamos a ver, ¿el barco es francés? Yo digo, sí, el barco es francés, pero no quita que esa carronada inglesa vaya a bordo. No le podemos dar una explicación de por qué iba a bordo. Lo que sí hemos encontrado es documentación, por ejemplo, el comandante de otro navío francés, la Algeciras, que es de donde yo soy, le habla con el comandante de la Carraca y le dice, me he enterado que tienen ustedes en depósito una de esas carronadas a bordo de su barco francés y lo mismo que pudo hacer el capitán de Algeciras pudo hacer también Villeneuve con respecto al barco. ¿Qué pasaba con este tipo de armas? En esa evolución tecnológica tenemos que una carronada de 24 ocupa menos espacio y pesa muchísimo menos que un cañón de 12 libras. ¿Qué estaban haciendo ya los ingleses? Pues ya los ingleses estaban armando. Tenemos, por ejemplo, hay un naufragio documentado de un barco, un slot, en el puerto de Santa María, que ya iba entero montado con carronadas. ¿Qué pasó? Volvimos a hacer la misma para darle a hacer la electrólisis y tuvimos que hacerle la limpieza del interior del ánima. Y en ese interior del ánima, lo primero que nos apareció son piezas que normalmente en tierra no se conservan, pero en el agua da la casualidad de que sí. Este es el tapón, la filástica que le ponían al cañón para cerrar la pólvora, la munición, y eso sellaba el conjunto para la hora del disparo, que la bala esférica que iba dentro del cañón no se moviera. Y aquí veis también cómo la bala que llevaba la carronada, como tiene aquí esta parte comida de la entrada de la broca. Conclusión. Yo estaba hablando también con Ramón y le decía, un barco de 80 cañones que seguro que iba sobreartillado hasta las trancas, es decir,
piezas de artillería de bronce que no constan, yo no sé si son 9 las que tenemos documentadas que llevaba este barco. Pero, qué casualidad, sacamos al azar 2 piezas para poder analizarlas y tenemos un cañón antiguo, entre comillas, ya era mayor de edad, hacía años que era mayor de edad, con 25 años, cuando se hundió, y luego tenemos una carronada inglesa. De su quinta, lo que le correspondería por su artillado, todavía no hemos encontrado. Sí que hemos documentado por esos contramuñones, algunos de los cañones están documentados, son de la ordenanza del 86, pero muchos no los tienen, con lo cual son de ordenanzas anteriores. Lo que os comentaba, solamente un análisis global de todo lo que puede aparecer en un pecio nos puede dar una información de ante qué estamos. Este yacimiento, ¿qué hay del barco? Si alguien me dice, bueno, ¿qué hay del barco de un centauro? Artillería. ¿Y qué más? Artillería. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque te cuenta la gente que en los años 80 todavía se conservaba la estructura del barco. ¿Pero qué pasaba? Estos barcos, que eran barcos de madera, muy robustos, las fijaciones, los pasadores, lo tenían hecho con clavazón de cobre, de bronce. Entonces, imaginaros el buceador rapiñador que de pronto se sabe que en un sitio hay bronce y que simplemente tiene que cogerlo, extraerlo, meterlo en una caja y meterlo al peso. Entonces cuentan que conforme iban extrayendo ese clavazón de bronce, se iba desarticulando esa madera y al final acabó por perderse. Es decir, del bucentauro hoy día no tenemos nada de madera. Y estas son algunas imágenes de esas fotografías antiguas que tenemos de las piezas de artillería que llevaba el bucentauro. Se supone que ya un barco a principios del siglo XIX, ya eso de llevar artillería de bronce era un poquito como de modé. Pero claro, era el buque insignia y esto, el bronce cuando le daba el sol, brillaba y vestía. Y entre las piezas, hay piezas, un mortero magnífico, este mortero sí es francés, pero por ejemplo tenemos aquí 2 piezas venecianas muy anteriores, que también llevaba el barco porque era bronce y brillaba. Y otros naufragios que tenemos documentados en la bahía de Cádiz. Estos son el resto de los barcos que se perdieron en la bahía de Cádiz. Tenemos el Indostable, por esta parte de aquí, esta zona del puerto de Santa María, Rota, San Francisco de Asís, el Neptuno y en la parte de Puerto Real, el Higuero. Que hayamos nosotros podido documentar el navío Indostable. Y hemos podido documentar muy poco. ¿Por qué muy poco? Porque hicimos una prospección geofísica y en esas imágenes pequeñitas, el Indostable es lo que os comentaba. El bucentauro se estaba hundiendo, el Indostable fue a echarle una mano, recogió a su tripulación, la tripulación se creía salvo y tuvo la mala suerte de, al entrar en la bahía de Cádiz, lo mismo que se chocó con los bajos del sur de la punta del sur, Castillo de San Sebastián, el Indostable chocó con el norte, con la Galera y el Diamante, y acabó reventándose. Es decir, tenemos claro, todas las fuentes, las inglesas, las francesas y las españolas, hablan que el Indostable se hundió en el bajo de la Galera y el Diamante, y justo en la parte alta del bajo, haciendo unas prospecciones geofísicas, se encontró un cañón y a partir de ahí empezamos a tirar del hilo. No se ve muy bien, en esta de aquí abajo no se ve muy bien, pero aquí se saca el detalle de la parte alta del bajo, que tiene como 6 metros de profundidad, y aquí tenemos esas 2 piezas que parecían 2 piezas de artillería. A partir de este punto bajamos y a raíz, haciendo prospecciones circulares, fuimos localizando hasta un total de 14 piezas de artillería. Esas 14 piezas de artillería se fueron posicionando, se fueron midiendo y luego nos vamos a la documentación e intentamos identificar calibre. Cuando intentamos identificar calibre, los blancos no se ven muy bien, cuando intentamos identificar calibre nos salen calibres de 36, nos salen calibres de 24, nos salen calibres de 12 y algunas piezas más cortas que se correspondan con carronada. Y esta es la artillería que llevaba el Indostable a bordo. Todas las referencias documentales coinciden y el material arqueológico, los cañones, los calibres identificados de cañones se corresponden también con el barco. También tenemos noticias orales que en la punta del Diamante, que veis aquí, se encontraron
a principios del siglo XX, un par de piezas un par de cañones de bronce, que estamos ahí detrás de la pista a ver si podemos encontrarlo, porque pasan archivos de comandancia de marina, que pasan a capitanía, que llega un momento que no se sabe muy bien dónde está esa documentación. Y el último navío, el francés, en el que más hemos trabajado, es el Fouguet. El Fouguet fue el primer barco que se hundió debido a su mal estado conforme terminó la batalla. Y se hundió en la zona de Santipetri. También hay muchas referencias documentales de otros barcos que vieron su hundimiento, y la zona estaba bastante acotada hasta que empezaron a aparecer también un club de buceo que nos dijo: oye, mira, que nos hemos tirado al agua, nos hemos encontrado un ancla que mide cerca de 6 metros y muchos cañones, venir a echarle un vistazo a ver qué puede ser esto. Esta es para que nos situemos. Cádiz estaría situada aquí arriba, está en la costa de San Fernando y está en la entrada del caño de Santipetri, y aquí se localizan los restos del Fouguet. En prospecciones geofísicas de magnetómetro y de sonar de la red lateral, con esto como base se empezaron a sacar planimetrías, y lo curioso de este barco es que el barco se hundió, estaba hundido a 8 metros de profundidad. Es decir, la quilla del barco, hemos llegado hasta ella, la quilla del barco está incrustada sobre la roca, y el paso del tiempo ha hecho que el barco haya perdido madera, pero la parte de la munición se haya hecho un bloque y haya dejado, a ver cómo explico. Tenemos la zona de la quilla, tenemos un hueco y tenemos encima una zona que es la zona de las balas, la munición, que se ha concrecionado y se ha hecho un bloque. Con el paso del tiempo, esa madera que había debajo se ha perdido, y ahora mismo nos deja meternos dentro del barco y poder ver esa munición desde abajo. Es una pena que no se vean por la claridad las luces, el plano, pero es que este sería el plano de distribución del navío, de los restos del Fouguet, con la distribución, el ancla de la Esperanza, la distribución de la artillería, y en esta parte de aquí, lo que hicimos, que es una zona de arena, lo que hicimos es, mediante el uso de picas de acero, vamos pinchando el suelo, vamos tomando medidas de manera lineal, y vamos haciendo un plano de a qué profundidad se van encontrando restos. Y vamos anotando si estos restos que vamos encontrando tienen dureza porque son metálicos, o tienen consistencia más blanda, como si puede ser madera. En función de eso, elegimos una zona que parecía que lo que había más era madera, hicimos un sondeo y encontramos estructura del barco. Esa zona amplia en la que os he enseñado, en la que se ve un punto rojo que era el Fouguet que nosotros conocíamos. ¿Qué pasó? Que hace unos años esa playa, que es una playa que utilizan los militares para campo de tiro, de tiro de Hanner, quieren hacer una desmilitarización, porque hay muchísimo proyectil perdido. Entonces hicieron una prospección geofísica. Ese proyecto pasó por... querían hacer una prospección geofísica y para desactivación de bombas. Ese proyecto pasó por Cultura, llegó al Centro de Arqueología Subacuática y le dijeron: bueno, si vais a formar un equipo que van a ir a hacer esa desactivación y esa prospección geofísica, montar a bordo un arqueólogo, y esa zona que quede también documentada desde el punto de vista de la prospección geofísica. Cuando se pusieron a hacer la prospección geofísica, lo que más le salieron en la prospección, proyectiles le salieron poco, pero cañones le salieron muchísimo. Y estas son algunas imágenes de cómo se ve en esas prospecciones, las anclas, ¿veis? Y cañones. Ahí. Nosotros teníamos localizado el yacimiento como este punto de aquí, y en esa prospección geofísica aparecieron otros 4 puntos de distribución de artillería. Si nos damos cuenta, nos vamos a Trafalgar, y nos vamos a Trafalgar y metemos el viento que había en Trafalgar, el temporal de suroeste, con lo cual el barco, el Fouguet, cuando consiguió dar su quilla a la profundidad de 8 metros y se quedó clavado, el temporal terminó de desguazar el barco y distribuyó en la dirección del viento la artillería. Este es un cuadro resumen de la artillería del Fouguet.
que si damos por hecho que las piezas de artillería que llevaba, por ahora nos faltarían por localizar 11 de las 80 que llevaba. Tenemos discusiones mi compañera y yo porque hay uno de los yacimientos que para mí no es Trafalgar, serían cañones un poquito más antiguos, pero ahí nos quedamos. Y lo que es del yacimiento este se ve muy bien es que hay muchos restos de artillería, como podemos ver aquí, que vienen con cañones fragmentados. Vemos que aquí, esto sería el muñón del cañón, que más o menos estaría como en la mitad. Vemos que aquí falta cañón, este sería otra vez el muñón, que falta cañón. Es decir, venían muchas piezas de artillería, el barco venía de la batalla, evidentemente, y venían muchas piezas de artillería que del uso a base de cargas y cargas de cañón habían conseguido reventar muchas piezas. De toda esta documentación que nosotros generamos, tanto desde el punto de vista de la construcción naval como de la artillería o de la vida a bordo de los barcos, pues tenemos trabajos de investigación que luego voy a dar una referencia, y estos son algunos de los puntos que presentamos más de manera divulgativa. Este hace referencia al navío Foguet y a los hallazgos que se han producido en la excavación y que ponen en referencia esos hallazgos con la compartimentación del barco, es decir, aparece mucho material médico, se han hecho también análisis de los animales que iban a bordo, municiones, artillería, y este es otro en relación que se presentó en relación a la construcción naval y a la artillería del barco. El objetivo final sería poder conseguir, por lo menos de la bahía de Cádiz, lo que os hablaba, una especie de carta náutica de distribución de las piezas de artillería. Pero es un trabajo que se tiene que hacer a lo largo de muchos años, porque es un trabajo muy laborioso. Sé mucho lo que hay que batir, la visibilidad es muy mala y las proporciones geofísicas son muy caras. Y toda la información que queráis ampliar con respecto a los trabajos que se hacen por parte mía y por parte de mis compañeras, están en la página del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y en el repositorio digital están colgados a texto completo toda la producción científica de nuestro centro. Muchas gracias.